Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles. Sean bienvenidos a este programa de recepción de sábado. Para dar inicio, les invito a que entonemos juntos el himno número 301, Cristo es mi amante Salvador. Entondemos con gozo. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante Salvador, mi eterno Redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante Salvador, por él salvado soy. La roca es de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. La lectura bíblica se encuentra en Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Le doy lectura. Y cayeron en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El siguiente canto que voy a entonar se titula Prefiero a mi Cristo. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Prefiero a mi Cristo al vano romper. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero será de mi alma
No quiero el aplauso del mundo falaz. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes de ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su lirio blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes de ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Amante y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Dios, porque nos permites concluir esta semana y recibir un sábado más. Te pedimos por tu unción del Espíritu Santo para que bendigas este programa, Señor. Unge al pastor Abraham para que sus palabras sean de bienestar para nuestra vida espiritual. Te pido por todos tus hijos que están presentes a través de esta transmisión, que tú seas con ellos y bendiga sus hogares. Gracias por todo lo que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento del tema. Les invito a que presten atención. El tiempo es del pastor Abraham. Buenas noches, estimados hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles en este viernes de noche, que para nosotros sabemos que al ocultarse el sol ya es el santo sábado del Señor. Así que les damos una cordial bienvenida a este culto de recepción de sábado, deseando que este día sea de gozo y alegría para nosotros y de gloria y alabanza para nuestro Dios, y que nosotros como miembros de nuestra iglesia podamos disfrutar este santo día. Vamos a dedicar algunos minutos al estudio de la Santa Palabra, y nosotros sabemos que una de las maneras de cómo la Biblia enseña los principios del Evangelio es a través de las biografías. Y en esta noche vamos a estudiar una porción de la vida de un hombre que fue un siervo de Dios y que a través de él Dios manifestó el poder del Evangelio. Vamos a hablar acerca de Pablo y vamos a hablar exactamente o específicamente de su conversión, cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. ¿Okay? Y vamos a aprender 4 cosas acerca de ese evento. 4 cosas que nos ayudarán en nuestra vida espiritual y 4 cosas que Pablo aprendió
cuando se efectuó su conversión y su encuentro con el Señor. La primera cosa, la primera lección que aprendemos de ese evento es que Dios es totalmente poderoso para transformar las vidas humanas. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice: Saulo aún respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de ese camino, los pudiese llevar presos a Jerusalén. Aquí vemos en estos primeros dos versículos que Pablo respira amenazas de muerte. ¿Se imaginan ese odio que tiene para con los cristianos, para con los seguidores de ese camino, para los seguidores de Cristo Jesús? Respira muerte y entonces pide permiso, pide autorización para ir a Damasco, y si encuentra a hombres o mujeres de ese camino, entonces traerlos presos. Pero es sorprendente ver que 20 versículos más adelante se nos dice algo muy diferente. En Hechos 9, 20 al 22 dice: enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónicos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es en verdad que vino acá para apresarlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Hechos 9, 1 y 2. Pablo es un perseguidor de la iglesia. En el versículo 1 y 2, Pablo respira amenazas de muerte contra los discípulos de Cristo Jesús. Y ahora, en el versículo 20 al 22, ahora Pablo predica a Cristo Jesús. Ahora predica a favor de ese camino, de esa iglesia que antes perseguía. ¿Qué pasó? Dios lo transformó, Dios lo cambió. Eso nos da a entender que Dios tiene poder, que Dios es poderoso para transformar las vidas humanas. ¿Y cuánto le llevó a Dios transformar a Pablo? ¿En cuántos días se produjo esa transformación? Sin duda alguna fue al instante. Pero Dios le dio 3 días a Pablo para que meditara, para que pensara qué es lo que iba a hacer en su vida. Así que le llevó solamente 3 días a Dios transformar al perseguidor y convertirlo en un predicador. Le llevó 3 días al Señor para que esa transformación de vida se efectuara en la experiencia de Pablo. Él puede convertir, nuestro Dios puede convertir a quien sea. Solamente el Señor espera una oportunidad para poder cambiar a las personas. Él puede convertir al esposo más gritón, al esposo más iracundo, que ofende a la esposa, en un tranquilo y amante esposo. Dios puede convertir a las esposas, a las mujeres, en mujeres fieles a su marido, en mujeres que respetan, hombres y mujeres que se amen, se quieran, y que ese matrimonio que está a punto de terminar pueda seguir funcionando para su honra y su gloria. Dios puede transformar a los hijos que ya no quieren nada con la iglesia. Dios puede transformar a los hijos que tienen un vicio, que están siguiendo caminos equivocados. Dios puede transformarlos. Pablo siempre habló acerca del poder de Dios. Él dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios. Él puede convertir a los débiles seres humanos en poderosos vencedores a su lado. En una ocasión Pablo escribió acerca de que él era débil, que sentía el aguijón de Dios en él, pero que Dios le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Así que, hermanos, si te sientes tú débil para enfrentar alguna enfermedad, si te sientes débil para enfrentar alguna situación que estás viviendo, si te sientes débil para afrontar estos días que estamos viviendo de peligro en las calles, del peligro de contagio a cada momento, anímate. El Señor es poderoso para cambiar tu manera de pensar, para convertirte y darte valor y fuerzas para soportar cualquier situación que estés viviendo. ¿Estás preocupada por el abandono del esposo? Confía en Dios, confía en Cristo. Tu matrimonio está a punto de colapsar. Dios es poderoso para convertir cualquier situación en una situación ventajosa para ti. Dios es poderoso para convertir cualquier situación en algo que te favorezca. El poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades y nos dará poder para vencer. Acércate a aquel que es vencedor. Acércate a aquel que es poderoso. Búscalo en oración. Pídele ayuda. Pídele fuerzas para soportar cualquier situación. Dios es poderoso para convertir vidas, para transformar pensamientos, para motivar voluntades y para que nuestra vida pueda ser cambiada para su honra y su gloria. Esa es la primera lección que nos enseña el encuentro de Pablo con el Señor Jesús. La segunda lección que podemos hablar sobre es que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya hemos leído Hechos 9, 1 y 2, dice que Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver a los sumos sacerdotes y les pidió autorización para ir a Damasco y perseguir a estas personas. Pero mira ahora lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el versículo 1 nos dice que Pablo persigue a la iglesia, que Pablo persigue a los de ese camino. Pablo persigue a los cristianos, a los que creen en Cristo Jesús. Pero en el versículo 4 y 5, Jesús, nuestro Señor, le dice: ¿por qué me persigues? Cuando persiguen a la iglesia, persiguen a Dios. Cuando le hacen algo a un miembro de iglesia, atentan contra la propiedad de Dios. Esa es la segunda cosa que debemos aprender. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de su iglesia, y entonces cuando nos pasa algo a nosotros, le pasa también a Cristo Jesús. Cuando alguien busca nuestro mal, también lo busca para Cristo Jesús. Le pertenecemos, somos de Él, somos su iglesia. Él compró su iglesia a un precio infinito que es su sangre preciosa. Así que, hermano, eso nos ayuda para vivir tranquilos, felices, porque estamos seguros en las manos del Todopoderoso, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque Él siempre va delante de nosotros, porque es un Dios todopoderoso que nos ama y no dejará que nos pase alguna situación desagradable. Y si nos pasa, Él está a nuestro lado para consolarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para que vivamos con la cara levantada, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 3 al 5, es un versículo muy importante para todos nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12 dice así, versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, con cordura, según la medida de fe que le ha sido dada a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Aquí nos dice que cada miembro de iglesia
es parte de un conjunto. Cada miembro de iglesia, cada feligrés, tú y yo somos parte de un conjunto que es la iglesia. Entonces se nos da un consejo muy apreciado. Nadie tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. Es decir, cuando tú y yo no somos parte de esta iglesia, cuando nos consideramos miembros de esta iglesia, entonces nosotros no debemos de pensar que somos más que los demás. No porque tengamos una responsabilidad o una situación de mayor responsabilidad en la iglesia somos más que los demás. No porque seamos ancianos o porque tengamos una dirección en algún departamento somos más que los demás. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y tú, hermano, que no tienes un cargo en la iglesia, no te sientas menos que los demás. Eres parte del cuerpo de Cristo. Tanto los que tenemos una responsabilidad como los que no lo tienen, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de un conjunto, somos su iglesia. Y Cristo cuida en conjunto a su iglesia e individualmente a cada miembro, porque Él murió por cada uno de nosotros. Siéntete contento, hermano. Tú vales mucho para Cristo Jesús porque eres miembro de su iglesia. Ahora, si consideramos constantemente y a cada momento que somos parte de la iglesia de Cristo, entonces tendremos cuidado para pecar. Tu vida, tu cuerpo, tu ser le pertenece a Cristo. Eres santificado porque has aceptado a Cristo Jesús. Entonces debemos considerar esto, que somos parte de un cuerpo santo, que es la iglesia. Entonces debemos tener cuidado al pecar. Cualquier situación de pecado debemos considerarla, hacerla a un lado, vivir santamente, porque somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Otra verdad que debemos entender es, todo verdadero converso nace como un misionero en el reino de Dios. Todo el que ha aceptado la verdad nace como un misionero. En Hechos 9:15 nos dice, Hechos 9:15, y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Cuando Dios le habla a Ananías, que es un profeta que vive allá en Damasco, y le dice que vaya y entreviste a Saulo, ¿verdad? Entonces le dices, pero Señor, este vino acá con cartas para buscarnos, para llevarnos presos a los cristianos, y ahora dices tú que yo vaya y me entreviste con él y le hable, y entonces el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este para predicar mi palabra, para llevar mi evangelio a todas partes. Él va a predicar a los reyes, a los señores, a los importantes y también a todo Israel. Así que, hermanos, nosotros debemos estar contentos, debemos estar felices, porque el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Tú y yo somos gente especial. Tú y yo hemos aceptado el llamado de nuestro Dios. Y entonces nuestro Dios nos dice en 1 de Pedro 2:9, mira, pero ustedes, los que han escuchado mi palabra y han aceptado el llamado, ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, para que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que usted y yo, hermano, tú y yo, hermano, miembro de iglesia, tengas o no tengas cargo en la iglesia, cuando aceptamos al Señor Jesús, entonces hemos de convertirnos o pedirle al Señor que nos convierta en un misionero. En el servicio cristiano, Ellen G. White dice así, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero.
El que bebe del agua de vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Si tú ya recibiste el agua de vida, dala a beber a otras personas. Si tú ya recibiste la gracia, compártela con otros. Si tú ya has experimentado la salvación en Cristo, entonces ayuda para que otros también encuentren a Cristo Jesús. Todo el que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Que Dios te ayude para que lo seas. Y la cuarta cosa que hemos de aprender en esta noche es, si queremos experimentar en nuestras vidas el poder de Dios, si queremos experimentar una transformación, necesitamos un encuentro personal con Cristo. Todo esto que estamos diciendo se efectuó, se llevó a cabo cuando Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Si tú quieres una transformación de tu vida, si tú quieres ser otra persona, si quieres que se cumpla en ti lo que dice Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura es, si quieres ser totalmente transformado, si quieres que tus motivos cambien, si quieres que tus pensamientos se santifiquen, que tus palabras sean buenas y agradables, si quieres que tu conducta sea santa, si quieres ser una persona en Cristo, entonces tienes que tener un encuentro con Cristo Jesús. Si tú has de considerarte un miembro del cuerpo de Cristo, si tú quieres ser parte de la iglesia de Cristo, si en verdad has sentido esa necesidad de pertenecer a la iglesia de Cristo y ser parte de Él, necesitas una transformación y necesitas un encuentro verdadero y personal con Cristo Jesús. Si tú quieres ser un misionero, si tú quieres compartir esa agua de vida que ya tienes con otra persona, si tú quieres sentir en tu corazón esa necesidad, ese deseo y ese gozo de compartir con otros las buenas nuevas, necesitas un encuentro diario, personal con Cristo Jesús. Necesitamos un encuentro personal con Dios. Nuestra esperanza de conversión, nuestra esperanza de ser un misionero, nuestra esperanza de vida se llama Cristo Jesús. Y debemos tener una experiencia diaria con Él. Nuestra esperanza de conversión radica en un encuentro diario con Jesús. Toma tiempo para leer la Santa Palabra todos los días. Toma tiempo para orar. Arrodíllate en un lugar especial de tu casa. Comunícate con tu Dios. Háblale y dile que lo necesitas. Háblale y dile tus gozos, tus alegrías, pero también tus pesares, tus tristezas, tus congojas. Comparte todo con Cristo Jesús. Háblale, platica con Él. Dile de tus deseos. Dile lo que esperas, lo que necesitas, lo que deseas. Y de seguro que Él escuchará y obrará conforme a su sabiduría y a su misericordia para contigo. Necesitamos una transformación. Necesitamos un encuentro con Cristo Jesús. Lee la Santa Palabra. Lee tu año bíblico. Lee 1, 2, 3, 4, 5 capítulos de la Biblia diario. Medita en ella. Medita en la Santa Palabra. En estos tiempos en que estás en casa, busca algo para meditar en Cristo Jesús. Y en la primera oportunidad que tengamos, vamos al templo a alabar y glorificar su santo nombre. Comparte con alguien la palabra santa. Comparte con alguien tu experiencia de salvación. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga. Que así como Pablo tuvo el encuentro con Cristo Jesús, nosotros también lo tengamos. Que podamos tener ese encuentro con Jesús. Que lo tengamos todos los días. Y que de esa manera, entonces nuestra vida pueda ser transformada. Experimentemos el poder de Dios, que nos dé fuerza, que nos dé poder para afrontar cualquier situación. Gózate. Cuando tengas este encuentro con Jesús, gózate, porque eres miembro de su iglesia, eres gente especial.
Eres nación santa, pueblo adquirido por Dios con su preciosa sangre. Eres una persona especial para Dios. No te sientas menos. Tú eres una persona que tiene alto valor delante de Dios. Predica la palabra con ánimo resuelto. Platica con otros la alegría y el gozo que sientes al pertenecer a Cristo Jesús. Y ten un encuentro diario con Él, con tu Salvador. Que este sábado sea una oportunidad para eso. Que podamos estar en contacto con el Todopoderoso. Que leamos su Biblia. Que hagamos oración. Que cantemos alabanzas a nuestro Dios. Vamos a tener un encuentro con Cristo en este santo día de adoración. Que esta sea tu experiencia. Acércate a tu Dios y goza del santo sábado que Dios te otorga. Que podamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Para concluir este programa, los invito a que entonemos juntos el himno número 289. ¿Qué me puede dar perdón? Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Vamos a orar, hermanos, para terminar este culto de recepción de sábado. Con reverencia inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu cuidado. Gracias porque estamos bien. Gracias porque a pesar de que hay peligro inminente, el peligro está allá afuera, Señor, peligro de contagio. Tú nos has tenido con bien, bendito sea tu nombre. Nos has protegido. Hemos sentido el cerco de tus ángeles cerca de nosotros y, Señor, nada nos ha pasado. Y ahora, Señor, estamos por entrar o estamos entrando en las horas sagradas del día santo. Te pedimos que lo gocemos, que lo disfrutemos, que podamos tener un encuentro contigo, que podamos experimentar lo que experimentó Saulo, Señor, y que tú lo convertiste en Pablo. Ayúdanos para experimentar el poder que tú tienes y el poder que tú nos puedes dar. Ese poder que puede transformar nuestras vidas. Ese poder, Señor, que nos hará cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras. Santificará nuestras acciones, nuestros motivos, nuestros propósitos de vida. Transfórmanos, cámbianos. Ayúdanos, Señor, a ser parte de tu iglesia.
a tener en mente que somos parte de la iglesia verdadera, una iglesia que tú cuidas, que tú proteges, que tú la compraste con tu preciosa sangre. Ayúdanos para ser parte de esta iglesia, para pensar, Señor, y meditar y no pecar, porque tú eres nuestro Dios y somos parte de tu pueblo. Ayúdanos para considerarnos parte de ese pueblo tan especial, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a ser misioneros, ayúdanos a compartir con otros las verdades del Evangelio y ayúdanos a tener un encuentro diario contigo a través de la lectura de la Santa Palabra, a través de la oración, a través de la alabanza a tu nombre, a través de compartir con otros tu Santa Palabra. Señor, empieza el sábado. Que sea un sábado delicioso para cada uno de nosotros, que experimentemos el gozo de la salvación en Cristo, que tu nombre pueda ser glorificado y alabado por cada uno de tus hijos, que pueda ser un día excepcional, que pueda ser un día especial, que pueda ser un día, Señor, en que tu pueblo levante su voz y te alabe y te glorifique. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga.